Era una persona que decía, es que esto la gente lo tiene que conocer. Lo tiene que conocer porque el mundo se está apartando de Dios de una manera tremenda. En el camino que yo tuve, en mi proceso, que fue muy largo y muy duro, estoy hablando de un caso, pues eso, de posesión, donde tuve que estar en exorcismo muchos años. El último demonio que quedaba era el mudo. En los libros del Padre Amorth y otros libros pues te ayudan, ¿no? Pero esto es casi, digamos, un manual de sanación y liberación. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a la presentación del libro impulsado y traducido por Margarita, por Margot, y que nos acoge aquí en esta parroquia de San Ginés el padre Antonio Alba, que ha tenido la amabilidad de no solo acompañar a Margarita en este trayecto para que viera a luz este libro, sino también el poderlo presentar. Como decía el padre Antonio, tenemos una hora exacta para desarrollar este acto de presentación. Si le parece, les explico brevemente en qué va a consistir. Después de esta pequeñísima introducción y después de presentar a Margarita y al padre Antonio, el padre Antonio va a tomar la palabra y va a tener un diálogo con Margarita, y una vez que considere oportuno ya daremos pie a las preguntas de ustedes, o un diálogo, o también testimonios. Creo que, no sé si está Mamen por aquí. Perfecto, Mamen. Pues entonces también, Mamen, cuando se abra ese turno de preguntas, usted coge la palabra. Y ya que a las 8 en punto empieza la Eucaristía en la parroquia, y el que quiera pues puede asistir. Bueno, lo dicho, hoy es un día alegre, ¿verdad, Margarita? Porque por fin ha visto la luz este libro que Margarita lo tenía en el corazón desde hace muchos años. Sí. Incluso conoció a su autor, ¿verdad?, que llegó a ser ministro de Información y Turismo en Benín, en África, además de padre de 7 hijos y líder de la renovación carismática en su país. Y la verdad es que Margarita, que aunque tenga lógicamente ese aspecto frágil, es una mujer con voluntad y con empuje, se propuso desde el primer momento que viera a la luz este libro ante las tinieblas en las que estamos metidos, ¿no? Dice Chesterton que el que deja de creer en Dios no es que deje de creer en nada, sino que cree en otras cosas, ¿no? Y es un poco lo que nos está pasando, desgraciadamente. La gente deja de creer en el buen Dios para creer en otras artes de adivinación o otras argucias en donde te prometen una vida mejor, pero en realidad lo que te están empujando es a un precipicio vital y a una cárcel en vida. Por eso que este libro es tan importante que viera la luz y que se difundiera, porque de alguna manera nos ayuda, es una herramienta para pasar de esas tinieblas en las que hemos podido vivir muchos de nosotros u otra gente, a esa luz, gracias a la oración de liberación que poco a poco va entrando cada vez con más fuerza en la Iglesia Católica. Bueno, todos ustedes conocen a Margarita, que es madre de familia numerosa, traductora oficial, podríamos decir, durante muchos años de la renovación carismática católica en España, y la verdad una mujer de una sensibilidad humana y espiritual que verdaderamente admira. Y también está con nosotros el padre Antonio Alba, que es vicario de esta parroquia y que es el anfitrión que nos acoge, y que es una autoridad en estos temas porque ha sido exorcista de la diócesis de Madrid y por lo tanto conocedor
de esas argucias del demonio, de cómo poco a poco nos empujan a ese precipicio vital del que hablamos. Como no quiero consumir más tiempo, paso la palabra al Padre Antonio. Bueno, ha dicho que soy una autoridad, pero no es una pequeña autoridad, digámoslo así, ¿no? En estos temas me inicié por casualidad, ¿no? Sustituí al exorcista de esta vicaría, de la tercera, que le hicieron vicario, ahora es el deán de la catedral, y por circunstancias pues me vi metido en estas lides de los exorcismos. El caso es que, bueno, pues conocí a mucha gente, traté de formarme, pero ya me di contra un muro cuando quería ir a Roma a formarme. Me dijeron que no, que solamente ¿cómo se dice? El ritual, solamente el ritual. De hombre, hay que saber un poquito más, ¿no? Y para saber un poquito más, llena ese vacío entre lo poco que hay este libro que ha traducido Margarita de Jean Plillà, porque casi es un vademecum para las personas que quieran introducirse al combate espiritual y sientan que necesitan de oración, no solamente de una oración, sino de una oración que nazca de uno mismo, pues se puede iniciar con este libro que precisamente pasa desde las tinieblas a la luz. Y por eso Margarita me vino un día y me dice: mira, he traducido este libro, para que le eches un vistazo. Entonces yo lo leí rápidamente y me gustó mucho, porque son 3 partes el libro y cada parte te va introduciendo más en todo este mundo de la liberación, de la sanación espiritual. Bien, a mí me ha parecido un libro fantástico, un libro de peso y que tiene mucha enjundia en cuanto, sobre todo, a iniciarse uno mismo en el proceso de la sanación y la liberación, porque hay mucha gente que no conoce nada. Entonces, bueno, pues por lo menos ya tendría algo para conocer. Hay esto y poco más sobre todos estos temas, ¿no? Es verdad que los libros del Padre Amorth y otros libros pues te ayudan, ¿no? Pero esto es casi, digamos, un manual de sanación y liberación. Pues yo creo que esto es lo que, para que también Margarita cuente, pues si cuento yo todo, ya Margarita dice: pues muchas gracias, y ya se va a casa. Entonces, que nos cuente también cómo ella percibió o cómo percibiste que tenías que traducir este libro, porque Jean Plillà pues ya está en la casa del Padre y no está entre nosotros, pero ella lo conoció. Entonces, que nos cuente un poco cómo ella concibió el traducir este libro para darlo a conocer a los que no somos francófonos. Buenas tardes, y quería deciros que yo empecé por conocer a Jean Plillà en el año 95 en un encuentro carismático en San Giovanni Rotondo. Fue un encuentro de sanación, pero ahí también se habló de liberación y estaba Jean Plillà allí y me pareció un hombre con una cultura impresionante, un hombre con una humildad, con una humildad grandísima, y sobre todo estaba muy abierto a enseñar lo que él había aprendido sobre lo que era la oración de liberación, la oración de sanación, porque hay muchas cosas en las que se encuentra la gente metida sin saber cómo salir de estos problemas. Y sobre todo ahora que hay una confusión grandísima. Él fue una de las cosas que me dijo, que él estaba en Benín ayudando en su país, en su parroquia y sobre todo en todo Benín, a hacer
un seguimiento con los exorcistas para cuando los exorcistas iban a hacer un exorcismo poder rezar para apoyar en la oración. Él era un gran conferenciante y entonces a mí me llamó la atención pues su forma de enfocar las cosas. Y esta fue la primera vez que yo le vi. Luego ya en Roma, él fue también miembro del Consejo del ICRES, que es de la Renovación Carismática Internacional, donde él representaba toda la África francófona. Y era una persona que decía, es que esto la gente lo tiene que conocer. Lo tiene que conocer porque el mundo se está apartando de Dios de una manera tremenda y están empezando a hacer todo tipo de ocultismo, brujería, y se están apartando de Dios de una manera muy grande. Y dijo, yo voy a hacer este libro para también la gente que está metida en el exorcismo, pero sobre todo para el cristiano normal que está en cualquier sitio, pero que no ha oído hablar de lo que es una oración de liberación, que no sabe que a lo mejor por un maltrato infantil ha tenido un trauma que le está causando un daño que no puede, pues no puede querer porque le han tratado muy mal, y entonces es una especie como de odio, que hay que hacer una oración de liberación porque el maligno se mete diciéndote vete a una echadora de cartas o vamos a hacer brujerías porque a mí me han hecho daño y yo quiero hacer daño. Y claro, él en este libro explica cómo puede uno, sin darse cuenta, meterse en todo este tipo de ocultismo que puede dar, pero unos problemas muy grandes, porque lo primero que te hace es separarte de Dios. Y entonces, pues te hundes. Que digo que el libro tiene 3 partes. Sí, el libro tiene 3 partes, que las 3 partes, vamos a leerlo. ¿Dónde está? A ver, sí. La primera parte es explicación un poco de lo que puede ser el ocultismo, de lo que puede ser el meterse. Aquí, al inicio. Sí. Estas 3 partes es como una introducción, te vas metiendo cómo va actuando el demonio en los demonios, y cómo es el combate espiritual. Obviamente, Jan Plilla fundamenta todo en la Biblia, o sea, y todas las oraciones que salen después de la tercera parte parten de la Biblia. O sea, que es un fundamentado. ¿No te has dado tu cuenta también, Margarita, al traducir eso? Sí. Que está muy fundamentado. Muy fundamentado, en la palabra de Dios. Efectivamente. Está muy fundamentado en la palabra de Dios y, sobre todo, te pone la explicación de las cosas de una forma muy sencilla y muy clara, que es muy importante porque, claro, una de las cosas que dice es que los sacramentos son importantísimos, sobre todo la Eucaristía y la penitencia, porque hay gente que dice que yo me confieso con Dios. Pues no, el Señor nos ha instituido precisamente el sacramento de la confesión para que Él nos libere, porque aunque hablamos con un sacerdote, el sacerdote representa a Dios en ese momento y es el que nos puede sanar, porque muchas veces una sanación viene de una buena confesión. Y eso lo decía el padre Amort también. Sí. Entonces, lo importante es querer buscar el problema,
que muchas veces no se sabe, pero otras veces pues sí se sabe, que puede ser pues un maltrato, o que tú pienses que no te han querido o que te han abandonado, y entonces sobre esa carencia de amor, esa irritabilidad que tienes porque te encuentras solo y abandonado, entonces ahí puedes meterte en las cosas más raras pensando que te van a ayudar a ser feliz, y no es así. Entonces... Sí, después también explica muy bien Jean Plilla, y traduce también bien Margarita, la actividad del demonio. Hay otros libros que también habla, como el de Javier Luzón, que habla también de las 6 puertas. Aquí también en la primera parte explica cómo las diferentes formas de los demonios, va desde la tentación hasta la posesión, pero desde la tentación a la posesión hay una serie de actividades del demonio que también las explica Jean Plilla. No las voy a explicar por si no sería una conferencia sobre exorcismo, ¿no? Entonces sería otra materia. Y después, bueno, pues va explicando cómo la raíz también de cómo actúan los demonios, como ha explicado Margarita, pues por el ocultismo. Y pues claro, hay que ver que Jean Plilla es africano, y en África la brujería, la Wicca, bueno, hay una serie que lo comenta aquí, porque no solamente es teoría, también tiene mucha práctica, es decir, que pone muchos ejemplos de vivencias de personas que han vivido eso. Y entonces, claro, en África es que todos estos, el ocultismo está muy difundido, y por lo tanto la actividad de los demonios es mucho más eficaz. Como pasó después a América, porque muchos africanos fueron a América, y toda esa tradición pues se ha inculcado también allí. Bien, entonces, bueno, todo eso lo va explicando con bastante profusión de ejemplos, y como todo muy estructurado. ¿No te ha parecido a ti todo eso, así como yo creo que a la hora de traducirlo? Está muy bien explicado, y muchas cosas por ejemplo, tienes la consecuencia, que estoy mirando un capítulo, que es consecuencia de las uniones sexuales ilícitas, que producen una dificultad tremenda en las almas y en el comportamiento de las personas, porque es una vida doble, digamos, en la que por un lado puede ser una persona muy buena, pero digamos muy buena entre comillas, porque es lo que estás intentando engañar a todo el mundo, y lo que estás haciendo es meterte en un pozo sin fondo, donde sin querer vas perdiendo el alma, vas perdiendo el amor a Dios, vas perdiendo tu dignidad, y no sabes cómo salir de ello. Entonces es muy importante, desde luego, la confesión. Es muy eso ya pertenece a la segunda parte, que ya entra dentro del combate del cristiano. En la segunda parte va a tratar de cómo, enraizados en Cristo, emprendemos el combate espiritual. Sobre todo, como dice Margarita, la Eucaristía y la confesión. De hecho, tiene unas páginas para prepararse para la confesión muy buenas, que hace un examen de conciencia muy profundo. Y bueno, pues que eso te ayuda, este libro te ayuda para interiorizarte, para hacer este combate espiritual desde esta parte. Y evidentemente la Eucaristía la liga también a la sanación intergeneracional. Eso está muy discutido, lo que pasa es que Jean Plilla lo fundamenta en la Biblia, la sanación intergeneracional. Ha habido por ahí algunos que han hablado sin tener conocimiento de causa de lo que significa la sanación intergeneracional, pero aquí lo explica muy bien. Si alguien quiere saber todo esto y por qué los antepasados influyen en nosotros, lo explica Jean Plilla.
Sí, hay una parte, la verdad es que no me acuerdo exactamente la cita, en el Antiguo Testamento, donde un rey dijo, vamos a hacer ofrenda por todos los que han muerto en esta guerra, porque tenemos que rezar por sus almas. Entonces, para que ese mal no trascienda a las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que es importantísimo esa oración por los difuntos, por el árbol genealógico, porque tú que sabes si un primo tuyo se ha muerto porque le han asesinado o porque ha habido una guerra, no ha tenido tiempo ni de recibir un sacramento, ni de prepararse para la muerte porque ha sido repentina. Entonces todo eso puede también traducirse en que las nuevas generaciones pueden tener una ira, cualquier cosa, como por ejemplo el padre de Grandis decía que había una señora en Italia que su afán era comer, y haciendo oración de intercesión por él, el padre tuvo una visión de una mazmorra con una persona que se estaba muriendo de hambre. Y entonces le preguntó, ¿ha habido alguna cosa en tu familia? Y ella dijo, pues sí, un bisabuelo mío estaba en Italia, esto fue en Estados Unidos, y hubo una hambruna tremenda. El señor del territorio les quitó toda la comida, y entonces este hombre se juntó un ejército, digamos, entre comillas, para pedir que les dieran de comer y tal. Entonces a este hombre le metieron en la cárcel y le dejaron morirse de hambre. Y la consecuencia fue que esta mujer, 3 generaciones después, era una ansia, una gula, una cosa que es que necesitaba comer por la angustia que tenía. Se hizo una oración de liberación por ella y nunca más volvió a tener esto. Se rezó por ella y también por el antepasado. Entonces, por eso es tan importante el aprender a orar por nuestros antepasados. Después también hay que tener en cuenta que la oración de liberación puede ser en grupo, o sea, puede ser un grupo que se dedica a estas oraciones, como los carismáticos, ¿no? Como era Jean Plia, que formaba parte de los grupos carismáticos, pero también uno puede iniciarse a hacer estas oraciones. Si te lo indica, te va indicando cómo tienes que hacer para iniciarte en tu propia liberación. O sea, que no solamente es que sea el grupo que reza por ti, sino que también tú mismo puedes rezar. Yo quiero subrayar, para que veáis cómo afina Jean Plia, una frase del libro, para que veáis en lo que fundamenta él toda la vida espiritual. Dice, una vida interior seria supone que se consagra el tiempo suficiente a la oración, una oración basada sobre la palabra de Dios, la recepción de los sacramentos y la adoración en espíritu y en verdad. Fijaros que la persona que tiene una vida interior fundamenta su vida en la oración, en la palabra de Dios y en los sacramentos. Y digamos que eso es lo que tendría que ser la persona liberada, o la persona que también, como cristiano maduro, pues tiene ese tipo de vida. Así que lo subraya bastante Jean Plia. O sea, que no solamente se va a cosas extraordinarias, sino que fundamenta en la relación con Dios lo que es la sanación y la liberación. Yo también quería saber si había alguien que quería dar un testimonio sobre una experiencia. Nos faltaría la tercera parte. Sí, la tercera. Pero es que la tercera parte ya son todas las oraciones, que te va indicando cómo tienes que hacer para iniciarte, para empezar con la alabanza, empezar con la intercesión, etcétera. Es una serie de pasos y una diversidad de oraciones que no es como una camisa de fuerza, sino que te deja mucha libertad para poder hacer estas oraciones.
¿No te parece? Sí. O sea, que no te Sí, dice, no sí. tienes que hacer esto porque si no, No. La liberación parte de Dios, es el Dios el que libera, no eres tú. Tú te dispones, y te dispones pues leyendo estos libros o haciendo lo que... Pero es verdad que es Jesucristo, es Dios el único que te va a liberar. Pero obviamente, si ve el esfuerzo que estás poniendo, Él te va a dar esa gracia. Pedid y se os dará. Sí. A ver, aquí hay un señor que quiere... Yo quería preguntar, ¿quién necesita liberación? Uy, la liberación... Bueno, ha preguntado su hijo. Sí. Yo creo que la liberación la necesitamos todos, porque todos siempre en la vida no es un baño de rosas, sino que es una dificultad tras otra que podemos tener, porque puede ser que tus padres no te querían cuando no querían el embarazo y eso te ha afectado. O no, vamos, yo puedo dar el ejemplo de que a mí mi padre, cuando yo nací, como era la tercera chica, no me quería ni regalada. Y se lo dijo a un amigo suyo que pasaba delante de casa cuando yo nací. Y él le dijo, ella va a ser el báculo de tu vejez. Y la verdad es que fui la única que estaba en casa cuando murió mi padre. Entonces, y luego me llevé maravillosamente con él. Pero sin embargo, al principio lo que quería era un chico. Y eso, pues lo debí sentir yo porque yo era muy, muy rebelde. Entonces el Señor me sanó, efectivamente, con una oración o con muchas oraciones. Pero yo me sentí liberada porque me sentí que tenía ese amor de mis padres. Pero tuve pues digamos una infancia, pero superinfancia, o sea, de muy pequeña tenía una rebeldía terrible. Bueno, les presento a Mamen, que está haciendo la audiolibro. La versión de audiolibro. Sí, lo estoy subiendo a YouTube. Así que lo estoy leyendo, lógicamente, y además luego tengo que editarlo, con lo cual lo vuelvo a escuchar otra vez. O sea, me está quedando clarísimo. Y sí, si me permiten, me gustaría dar mi propio testimonio, ¿vale? O declaración personal sobre cómo me ha ayudado y cómo me está ayudando la lectura de este libro. En dos cuestiones principalmente. La primera cuestión la podemos leer en la página 66 del libro y la leo. Dios condena formalmente la adivinación, medio de conocimiento privilegiado del ocultismo, por el cual Satán quiere satisfacer el deseo de la gente de saber lo que reserva el futuro o las causas de sus desgracias. Dios nos pide que caminemos por la fe y no por la vista, sin buscar conocer nuestro futuro y confiándonos a su amor fiel y providencial. Entonces, este testimonio que quiero dar es que, gracias a la lectura de este libro, sobre todo en este párrafo, por ejemplo, he podido constatar que he de alejarme de todo tipo de adivinación. Personalmente, he estado echando el tarot, haciendo prácticas de nueva era, hasta hace aproximadamente 4 años. Sí es verdad que un sacerdote en confesión, hace más años, sí me dijo que era conveniente dejar de echar el tarot, pero no me lo dejó tan claro como lo he leído, como lo estoy leyendo. Yo no lo entendí como una prohibición y continué siendo tarotista. Y ahora ya no he hecho el tarot desde hace 4 años. Y esto es lo que me ha quedado claro, que el futuro depende de Dios. Cuando vamos a divinos o a tarotistas o tal, lo que queremos es garantizarnos un futuro, ¿no? Garantizarnos un futuro que solo depende de Dios.
y es el demonio el que, bueno, pues nos da algunas pautas, no lo creemos y vivimos en ese engaño. Y la segunda cuestión que quiero decir como testimonio está relacionada con la página 181 del libro, en el que podemos leer: los espíritus impuros empujan a las mujeres pervertidas a seducir a los responsables religiosos, laicos, sacerdotes o pastores. El objetivo es de hacer cesar su predicación del Evangelio y su ministerio, para llevarlos a que ellos mismos destruyan su muro de protección. Satán les empuja a banalizar las cosas y a caer en el compromiso. Y por segunda vez digo que gracias a esta lectura, Dios me ha confirmado que hago muy bien, y hago muy bien en acudir a misa a otra iglesia cuando noto que el sacerdote de la iglesia más cercana que tengo tenemos una complicidad o un trato excesivo. Entonces, cuando noto que esta relación podría llegar a complicar su ministerio, dejo de asistir a esa iglesia y acudo a otra en la que no exista ninguna relación personal con el sacerdote. Y aquí termina mi testimonio. A lo largo del libro salen muchos testimonios, porque Jean Ple ya tenía un conocimiento de muchas personas y la verdad lo pone así te pone así el ejemplo en cuadradito más oscuro, pero tiene muchos de cada cosa, te pone varios ejemplos que él ha conocido y bueno, pues de todos los temas que va tocando el libro. Es muy interesante también porque, claro, el ejemplo te personifica, porque te puede dar una teoría y te quedas así un poco, pero ya cuando te pone el ejemplo de que conoció una persona que por hacer magia le pasaba esto y solamente fue liberada porque oraron por él, pues entonces ya te da una claridad de lo que está diciendo Jean Ple. A ver, Margarita, cuéntanos algo. Que os cuente. Bueno, yo he tenido la suerte de hacer traducción simultánea para la Renovación Carismática durante casi 40 años y pues he estado no solamente en cuestiones de sanación, de liberación, pero también he ido a retiros de sacerdotes, he ido a encuentros de exorcistas mundiales, donde había 300 exorcistas de todo el mundo, y ahí vas viendo las dificultades y también el cuidado que tienen los exorcistas, porque, por ejemplo, había un exorcista norteamericano que tenía 2 grupos de gente. Si él hacía un exorcismo para un angloparlante, entonces las personas que le ayudaban, aunque no estuvieran en la sala con él, estaban en otro sitio rezando, eran españoles, para que no hubiera ningún intercambio ni que no saliera nada de esa sesión de oración que se hacía por la persona que tenía, pues, que estaba endemoniada o no, o que simplemente necesitaba una liberación. Y para los españoles de habla hispana, entonces eran los ingleses los que rezaban, para que no hubiera ninguna dificultad en que alguien pudiera decir algo. Y luego, pues, veías cómo la gente va dándose cuenta de que cosas que crees que estás haciendo y que no tienen ninguna importancia son verdaderamente peligrosas, como puede ser la Ouija, que sobre todo, bueno, ha habido mucha gente que han estado haciendo Ouija y se les ha ocurrido invocar al demonio. Y cuando han invocado al demonio, han dejado de dormir, han tenido pesadillas terribles,
han tenido una angustia espantosa y cuando han hablado con el sacerdote exorcista, pues, por ejemplo, hay un señor que era muy creyente hasta que se metió en la carrera en Francia en el año 68 y allí, como nadie iba a misa y tal, pues dejó de la iglesia y se metió vio un cartelito porque le echaba de menos la oración. Y entonces vio un cartelito, tu felicidad, tu relajación, tu tal, y entonces fue y era yoga. Y empezó a hacer un yoga, pues ya tantas horas que hasta casi se puso enfermo. Y se le ocurrió irse a la India, estuvo con un gurú 4 años y un buen día el jefe del gurú ese pues vio que este hombre estaba como decayendo y buscó a médicos europeos. Y uno de los médicos le dijo, tú que has sido católico, que dices que has sido una persona ferviente, ¿qué te dice Cristo para ti? Y dice que en ese momento él sintió como que se abría una puerta y se acordó pues de Jesucristo. Y cosa rarísima, porque una persona que está en un ashram de estos le cuesta años salir, pues en 24 horas estaba en Francia este hombre. Y se puso él decían que tenía don de sanación, y entonces él empezó a ayudar a la gente. No, si es que tú tienes mucho don de sanación, no pasa nada. Él iba a su grupo de oración, no pasa nada, pero que un día en la misa, cuando era la elevación, empezó a insultar a Dios. Y entonces terminó la misa y fue a hablar con el sacerdote, que dio la casualidad de que era un exorcista. Y entonces este hombre tardó 18 años en liberarse de todo lo que había aprendido con el yoga. Y ha fundado una orden religiosa. Jacques Berlinder. Berlinder, sí. Jean Berlinder. Y entonces... Ahora va. ¿Hablas tú de él más? No, yo lo conozco porque leí su libro. Sí, yo también he leído algún libro suyo. Y entonces, ¿qué pasa? Que las cosas que parecen las más tontas son verdaderamente lo que te va llevando, porque el demonio es muy sutil, te va llevando hasta que estás enfangado totalmente. Y pues este hombre iba a los colegios en Francia a explicarles que la Ouija, que el ocultismo, que el Reiki, todas estas cosas eran diabólicas totalmente. Y entonces dice que él, por ejemplo, daba una charla por la mañana y tenían un descanso y de repente iba a bajar unas escaleras y le decían, no se dé usted la vuelta, pero a mí me pasa esto. Y eran pues gente que había invocado al diablo, que estaba aterrada porque ya no dormían, sentían una angustia terrible. Entonces, todos esos peligros que nosotros pensamos que son tonterías, son cosas muy serias que no podemos dejar de lado, sino tenemos que aprender y conocer la forma en la que podemos luchar contra ello. Pero es una cosa que tenemos que ser conscientes. No sé si quiere profundizar, Padre Antonio, en la figura de este monje. monje. Jean Berlinder. Sí, bueno, tiene un librito, ahora no me acuerdo cómo es el título. ¿Alguien se acuerda del título? De Jean Berlinder. La experiencia prohibida. Pues ahí cuenta él fue de la meditación trascendental, fue el de Maharishi Mahesh Yogi. Estuvo secretario suyo, fue ahí en India, recorría el mundo con él. Y pasó la experiencia, ¿no? Que
se había alejado y estaba totalmente metido en este mundo, ¿no? Hasta que pues tuvo ese encuentro con Jesucristo y bueno, volvió poco a poco a todo lo que ha contado Margarita, lo cuenta en ese libro, un poco más profundamente, pero vamos, tampoco nos vamos a ir. Lo curioso también del libro de Margarita es que descubres cosas que nunca uno ha oído, ¿no? Yo esto del culto de la Mami Huaca nunca lo había escuchado, ¿no? Y entonces, bueno, te pone ejemplos. Claro, es que allí en África la brujería y el ocultismo pues tiene raíces muy profundas. Nosotros hemos estado, España y Europa, hemos estado muy protegidos, sobre todo España, porque era un país muy católico. Entonces, claro, todas estas cosas te suenan como a raro, ¿no? Pero ya, claro, la gente se va apartando ya de Dios, se va apartando de la influencia de Dios, y ya todos estos cultos, como has referido tú, Margarita, pues van entrando ya, se va haciendo algo cotidiano, ¿no? Pues eso, hablar de la Ouija, hablar de, yo qué sé, de tantas cosas que antes se desconocían, pues ahora es el pan nuestro de cada día. Y entonces, claro, pues te ves con personas que han picoteado por todas partes, sobre todo con brujos, y si son buenos brujos, pues tienen afecciones profundas, incluso posesiones, claro. Había personas que querían... Sí, alguien... Venga, preguntas. Margarita, tú contestas. Si sabemos de una persona que puede estar endemoniada, es fácil rezar para él. Sí, si hay alguna persona... Que nosotros... Sí, que nosotros pensamos que puede estar endemoniada. Sí. ¿Será fácil orar para que el demonio se vaya de él? ¿Será fácil orar para que el demonio se vaya de él? Bueno, hay que hacer una oración muy profunda, pero también... ¿Con él o sin él? Sí, yo creo que puedes hacerla con él. Con él va a ser imposible. Pues entonces la puedes hacer, pedirle a Dios que te ayude para que pueda encontrar un camino. Bueno, esto lo sabe mejor un sacerdote que ha sido exorcista. El problema de la liberación y sanación es que parte de que uno quiera, porque es la libertad de la persona. Cuenta el padre Amort en uno de sus libros que hacía oración por uno que estaba poseído, hasta que un día ese uno le dijo que no quería seguir más y se fue con la posesión. Eso es la libertad de la persona también. Otra cosa es que nosotros también oremos, como hace la Iglesia, en la Eucaristía por los vivos y los difuntos, y entonces por los vivos ora por toda la gente, ¿no? Pero en concreto, si tú quieres orar por él, pues le pones especialmente en tu corazón para orar por esa persona, y como hacen las madres por nosotros, ¿no? Que gracias a ella estamos así. En los grupos hay un ministerio que es el ministerio de intercesión, en el cual se puede orar por una persona que a lo mejor puede estar poseída o puede tener una afección del demonio, ¿no? Entonces, pues sí, se hace una oración de liberación, pero habría que dirigirle hacia un exorcista. Sí, eso lo deja claro Jean Plillá en el libro. Cuando ya la cosa es mayor, pues es mejor ya que se dirija a la persona a un exorcista. ¿Puedes contar algunos ejemplos más cotidianos, como ese que nos has hablado antes, del sacerdote que se fumaba 3 cajetillas diarias? O sea, sí. que esté más centrada no en algo tan extraordinario, sino en algo que nos pueda pasar a alguno de los que estamos aquí. Bueno, aquí, por ejemplo, efectivamente había un sacerdote que llevaba pues 2-3 cajetillas diarias y una chimenea y entonces alguien le dijo, mira, es que hueles a tabaco de tal manera que no puede ser. Entonces él cayó en cuenta, porque no, es que no puedo dejar de fumar. Ya dijo, no, tengo que pedir a mis feligreses que oren por mí. Bueno, pues hicieron una oración por él y le liberaron del tabaco. Pero, claro, él quiso con toda su fuerza. Ha habido un caso que me ha pasado.
una persona que dice, ay, es que no tengo dinero para el autobús, porque tal, y porque mi hermano no me quiere dar nada. Y le digo, y bueno, ¿y cuánto fumas? Pues no sé, una cajetilla diaria. Digo, bueno, pues oye, no fumes. Y esto, ¿quieres que rece por ti para que el Señor te libere del tabaco? Y dijo, ay, es que no me apetece, porque me gusta mucho fumar. Digo, bueno, pues sigue fumando. Pues claro, porque como el Señor te da la libertad, pues entonces si tú no quieres dejarlo, pues no lo vas a dejar. Que en toda esta dificultad que hay cuando no se perdona, porque no quieres perdonar, entonces tienes ese problema de que estás abriendo una puerta al diablo, porque lo que él quiere es que no quieras perdonar para que tú no te quedes en paz, porque cuando perdonas el Señor te da la paz. Por mucho, bueno, una cosa que a mí me pasó con un problema de una traducción, que yo traduje un libro y me encuentro que se lo dejé a otra persona que escribía, que también traducía libros, y me veo que cuando publican el libro pone traducido por otra persona y Margarita de Larrauri. Y yo tenía un rencor que me tuve que pasar 3 meses metiendo en el cáliz, en la misa, todos los días a esa persona hasta que pude perdonarla. Porque tenía tal dolor y tal rencor de pensar que esa persona me había hecho eso después de que yo había hecho todo el trabajo, que verdaderamente me costó. Me costó porque fue un dolor que, como dices, fue una traición. Pero lo conseguí. Gracias a, pues eso, a que el Señor me dio la fe de decir, Señor, yo te lo meto en el cáliz, por favor, dame tu perdón para esa persona, porque yo no puedo perdonar por mí misma. Es una de las puertas, de las 6 puertas del enemigo, una de ellas es el rencor, por las cuales el demonio entra y se posesiona, claro. Y entonces hace falta, claro, orar y disponerse para la liberación. Bueno, sobre eso no me voy a extender mucho. Yo soy un caso de posesión, yo soy ya liberada, ¿no? Pero quiero hacer un elogio al libro porque, aunque no me lo he leído del todo, pero hasta lo que llevo leído, hace mucha incidencia en el tema de la renuncia y en el tema de la confesión, de los sacramentos. Es decir, es un libro que estaría dirigido al público normal, donde el demonio no actúa de forma extraordinaria, sino de forma ordinaria a través de la tentación, y nos da muchísima luz de descubrir esas heridas y cómo el demonio, a través de esas heridas y a través de esos pecados, de esas tentaciones que a veces nos quedamos en la superficie y no logramos llegar a la raíz del problema, nos da mucha luz porque pone muchísimos ejemplos y nos ayuda a poner el foco en la raíz del problema. De cuando tú conoces la raíz del problema, puedes arrancar el problema. Y el problema se arranca a través de la vida de gracia, y por ejemplo, yo ahí quiero incidir en la importancia de la confesión. O sea, en el camino que yo tuve, en mi proceso, que fue muy largo y muy duro, estoy hablando de un caso, pues eso, de posesión, donde tuve que estar en exorcismo muchos años. Pues ya en el último año, podríamos decir, el último demonio que quedaba era el mudo, el que no da la cara, ni siquiera cuando te rezan en exorcismo. O sea, daba la cara, pero no como los otros. Entonces pasaba más desapercibido. Entonces, en mi propia experiencia personal, he descubierto cómo en el proceso ese de ir sanando también mis heridas, las que yo había abierto para que todo eso entrara, la confesión se convierte en una clave esencial para mi proceso, porque en el momento en que yo empiezo a tener luz sobre cosas y cositas y empiezo a hacer renuncia explícita de esas cosas que normalmente confesamos y solamente nos quedamos así, pues haciendo esa renuncia explícita le vas quitando el poder que el demonio ha hecho sobre tu vida y a las mentiras que el demonio ha introducido en tu vida. Entonces este libro es muy iluminante en ese sentido, de que ilumina muy bien
cómo el demonio nos miente y nos mete en esas mentiras, en esos procesos que nos metemos y que pueden llevar no solamente a ataduras espirituales, sino ya pues, a procesos más duros como fue el mío, ¿no? Bueno, os quiero dar las gracias por haber venido y espero que os parezca que el libro es interesante. Yo creo que es una puerta abierta a ver el desastre que está produciendo el demonio con una sutileza increíble. Margot, muchas gracias a ti por tanto trabajo, por ser una servidora, una trabajadora de la Biblia del Señor, y gracias por ser mi amiga. De verdad. Aquí agradecimientos a Margot por la traducción.